Listo. Bueno, entonces muy buenos días. Nosotros somos el grupo número 4, conformado por Zuleima Duarte y Mabel Tabarquino. Vamos a hacer la presentación de la actividad número 1.3, PISA 2012 y los estándares de matemáticas. La presentación se aborda en 3 apartados. Planteamos un mapa conceptual, desarrollando pues las ideas claves de marco conceptual del proyecto PISA. Segundo, un análisis comparativo entre el marco conceptual de PISA y el documento de los estándares. Por último, un análisis de una tarea, una evaluación de grado séptimo en términos de su ubicación en la escala de competencia matemática y las capacidades de matemática fundamentales. Entonces, acá tenemos el mapa conceptual que nosotros desarrollamos. Primero comenzamos por definir qué es PISA, un proyecto de evaluación internacional. ¿Qué evalúa PISA? Pues PISA evalúa 3 áreas de conocimiento, un marco de matemáticas, un marco de lectura y un marco de ciencias. Esta prueba pues se aplica cada 3 años con una finalidad de que los países pues supervisen su desempeño y valoren el alcance de las metas propuestas, las metas educativas propuestas. Este mapa solamente se aborda desde el marco de matemáticas y empezamos por una pregunta reflexiva que considera en el documento, que se desarrolla de la siguiente manera. ¿Qué significa la alfabetización matemática para un joven de 15 años que acaba de finalizar su escolarización o está preparándose para cursar estudios más especializados y ser admitido en una carrera o universidad? Bueno, entonces, de acuerdo a esta pregunta y a otra pregunta que ellos plantean, el objetivo de PISA pues, es evaluar esa alfabetización matemática. Entonces, esa alfabetización matemática es vista como un análisis en función de los contenidos, los contextos y los procesos. Entonces, por este lado, en los contenidos matemáticos, PISA los plantea y pues tiene esto un origen, ¿no? Que son elaborados a partir de los desarrollos históricos de las matemáticas en cuanto a la invención del cálculo y la geometría y pues demás aspectos que ellos consideran. Entonces, se establecen 4 categorías, una más elusiva a la cantidad, que tiene que ver con la concepción del número, las operaciones numéricas, todo lo que concierne a la cuantificación. Segundo, tenemos el cambio y las relaciones, que tiene que ver con la traducción, los modelos matemáticos, poder predecir. Tenemos como tercera categoría el espacio y la forma, que hace énfasis en la geometría, en la transformación de las formas y las perspectivas. También nos plantean unos fenómenos en cuanto a la aleatoriedad y pues clasifican una categoría de incertidumbre y datos que tiene que ver con la teoría de la probabilidad y la estadística. Ahora, en este apartado tenemos los contextos, que son muy importantes pues para poder conservar ese equilibrio en los procesos, y se clasifica en 4 categorías. El primer contexto es un contexto personal, que tiene que ver con la actividad propia del individuo, el profesional, que está centrado en el mundo laboral, el social, que está centrado en la comunidad, y el científico, que pues hace alusivo al mundo natural y a todo lo que concierne a la ciencia y la tecnología. Bueno, entonces, visto esto como clave central, la alfabetización matemática se define como la capacidad del individuo para formular, emplear e interpretar. Entonces, nosotros desarrollamos aquí las 7 capacidades matemáticas, cómo se relacionan con cada uno de estos procesos, puesto que estas 7 capacidades matemáticas describen pues el proceso activo del individuo cuando ellos están en el desarrollo de esos 3 procesos. Entonces, por ejemplo, la formulación desde la capacidad de la comunicación es cuando el estudiante pues lee, descodifica e interpreta. Desde el proceso de emplear, la comunicación se aplica cuando el estudiante articula la solución, y por último, en la interpretación, cuando el estudiante pues elabora explicaciones y argumentos en el contexto del problema. Y pues así sucesivamente pues se van desarrollando también las demás capacidades con cada uno de los procesos. Bueno, en conclusión, ¿cuál es la finalidad de PISA? Con respecto a la alfabetización matemática, pues convertir ciudadanos reflexivos, críticos y constructivos. Mabel. En el análisis comparativo del marco PISA 2012 y los estándares básicos, observamos que PISA está enfocado en evaluar la alfabetización matemática de los jóvenes de 15 años. Esto se hace cada 3 años. Bueno, mientras que los estándares son un referente curricular a nivel nacional que va direccionado a la formulación de unos estándares, donde aquí se debe mostrar lo que el estudiante debe saber y saber hacer. Está organizado por
niveles por conjunto de grados desde primero hasta 11. Bueno, entonces a continuación vamos a presentar las diferencias y similitudes de estos dos documentos. Los identificamos como ideas clave. En la competencia observamos que PISA lo nombra como alfabetización matemática, que es la capacidad del estudiante de participar de manera activa haciendo uso de las 7 capacidades fundamentales, relacionándolo con los 3 procesos, en este caso formular, emplear, interpretar, de las matemáticas en los diferentes contextos. Para los estándares básicos de competencia, ser matemáticamente competente es precisar la actividad matemática que se realiza o que realiza el estudiante a partir de los 5 procesos generales. Bueno, los contenidos se organizan en PISA basándose en el desarrollo histórico de las matemáticas. Por consiguiente, las matemáticas se convierten en el estudio de la cantidad, el espacio y la forma, el cambio y relaciones y la incertidumbre y datos, mientras que para los estándares básicos considera la organización de los contenidos en la formulación de los estándares en 5 tipos de pensamiento matemático. Bueno, en las categorías de aprendizaje, podemos observar que PISA las relaciona en 7 capacidades matemáticas, las cuales buscan pues que el estudiante logre la alfabetización matemática, mientras que los estándares básicos desarrollan 5 procesos generales que también busca esa competencia matemática de ellos. Bueno, en los contextos observamos que PISA hace referencia a 4 contextos: personal, social, profesional y científico. Es enfático en la relación con las matemáticas, mientras que los estándares básicos utiliza 3 contextos: amplio, intermedio e inmediato, pero este no se encuentra o no establece una relación con la matemática misma, es una relación del papel del docente. En la resolución de los problemas, observamos que PISA menciona contextos auténticos y significativos, mientras que los estándares básicos relacionan situaciones de problemas significativos. Y en la evaluación, PISA realiza una categorización de la evaluación de competencias matemáticas, mientras que los estándares hacen alusión a una evaluación formativa. Como sugerencia a los estándares básicos, pues observamos que se puede realizar la clasificación de documentos en cuanto a lo que ya en una actividad hemos relacionado, las zonas urbanas y rurales, teniendo en cuenta el contexto, donde se determine la especificidad de la relación que establece con los derechos básicos de aprendizaje. Bueno, la idea es que se visualice una secuencia por grados y que también de contenidos de los que se pretenden enseñar, alcanzar y evaluar en nuestros estudiantes, teniendo en cuenta las necesidades educativas, garantizando una educación de calidad para todos. También observamos que planteando de manera más concreta cómo el profesor en formación matemática puede implementar en sus planes de área y aula una oportunidad de mejora en la enseñanza de las matemáticas. Asimismo, el documento no plantea cómo implementar aquellos procesos generales, específicamente la resolución de problemas, pues no se detalla a profundidad. Bueno. Bueno, entonces, por último, en el análisis de la evaluación de tarea, se escogió una evaluación que se aplicó en segundo periodo, en el grado séptimo. Es una tabla que se les presenta a los estudiantes en la primera columna: la hora, la temperatura, la velocidad por millas y el oleaje por metros. Entonces, de acuerdo a estas 2 preguntas, la primera pregunta, el estudiante tiene que evaluar qué afirmación de las siguientes es correcta. Entonces, por ejemplo, el ítem A dice: la suma de las velocidades menores es equivalente a la velocidad mayor, la velocidad menor es la mitad de la velocidad mayor, la diferencia entre la velocidad de la 1 de la tarde y las 4 es equivalente a la de las 4 de la tarde, y por último, si la suma de la velocidad de las 4 y las 10 es equivalente a la de la 1. Entonces, nosotros realizamos la siguiente tabla, clasificamos el número de la pregunta, a qué contenido pertenece, a qué contexto, qué proceso da, cuál es la capacidad que se usa y en qué escala de competencia se